el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por lo maravilloso que tú eres, por lo precioso que tú eres, Señor. Queremos darte la gloria en todas las cosas, Señor. Que tú seas, Señor, en todo glorificado, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores, que necesitamos tu gracia en todo momento, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Haznos más como tú, menos como nosotros, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que tú continúes haciendo esa obra que ya has empezado, Señor, en cada uno de tus siervos, Señor. Reconocemos delante de ti tu majestad, Señor, tu señorío, Señor, tu grandeza, tu poder, tus maravillas, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que solo tú eres Dios, Señor. Reconocemos delante de ti toda bendición de lo alto sobre nuestras vidas, Señor. Llénanos en esta noche con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Ilumínanos, danos sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Y gracias, Señor. Continúa tú trabajando, Señor, en tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, Señor. Señorea, Señor, tú, Señor. Que todo lo que hagamos sea en tu poder, no en nuestros propios esfuerzos, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios esfuerzos. Ayúdanos a depender siempre en todo de ti, Señor. Y te damos las gracias, Señor, nuevamente, Señor, por permitir conectarnos, Señor, para seguirte adorando, alabando, exaltando, Señor, y conociendo de ti, que es en lo único que nos podemos gloriar, Señor. Gracias una vez más, Señor, líbranos de hacer algo en nuestros propios medios y recibe tú la gloria en todas las cosas, en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, familia. Hoy vamos a continuar con el tema que traemos, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando acerca de cambios en el objeto de nuestra fe. Ahí es donde estamos estudiando. Entonces, hay muchas razones por las que el hombre pecador no se puede salvar a sí mismo por sus propias obras. Ya eso es algo que nosotros hemos estudiado. Y vamos a citar algunas. Repito, hay muchas razones por las que el hombre pecador no puede salvarse a sí mismo por sus propias obras. Es algo que venimos estudiando. Primero, a causa de su pecado. Él es incapaz de alcanzar el estándar divino de justicia, que es perfección absoluta. O sea, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos impide alcanzar ese estándar de justicia. En Mateo capítulo 5, versículo 48, ¿verdad? Donde dice que sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza nos impide a nosotros obrar para salvación. Segundo, sin importar, es algo que ya hemos visto también, sin importar cuán generosas, cuán sacrificadas y beneficiosas puedan llegar a ser nuestras obras, perdón, sean religiosas o sean morales, nunca podrían hacer expiación por nuestros pecados. Cuando nosotros estemos hablando, digamos, con una persona, digamos, que cree en la salvación por obras, es muy importante que nosotros le hagamos ver esto. Dios es un Dios infinitamente santo, 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 infinitamente apartado del pecado, infinitamente justo. Por lo tanto, Él pide perfección absoluta. Ese es el estándar de justicia divino y eso nos deja por fuera. Nos descalifica completamente a todos. Lo segundo, igualmente, no importa cuán buenas sean nuestras obras, no importa cuán buenas sean nuestras obras, ya sean religiosas o morales, cuán beneficiosas puedan llegar a ser, nunca podrán hacer expiación por nuestros pecados. Jamás, jamás. Aún si Dios reconociera que todas las obras de una persona son buenas, el que obraría quedaría todavía bajo el castigo divino de la muerte debido a sus pecados.
En otras palabras, por más buenas obras que yo haga, tengo una naturaleza pecaminosa que me hace pecar y eso me descalifica delante de Dios. Tercero, como ya mencionamos, si los hombres fueran capaces de salvarse a sí mismos, la muerte expiatoria de Cristo habría sido inútil, no hubiera tenido sentido. O sea, ¿para qué iba a venir nuestro Señor Jesucristo si al final de cuentas usted podía salvarse por usted mismo, por sus propias obras? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. La razón por la que vino nuestro Señor Jesucristo es porque no había ni un solo justo, ni aún uno, que pudiera salvarse por sí mismo. Cuarto, y si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, recuérdese que Dios en todo lo que hace, Dios en todo lo que hace, siempre es para su gloria, siempre es para encontrar gloria a Él. Si el hombre pudiera salvarse por sí mismo, la gloria de Dios quedaría ensombrecida por la del hombre. ¿Entendemos? O sea, por eso es que el hombre no aporta absolutamente nada a la salvación. Absolutamente, solo su respuesta de abrazar la gracia. Pero toda la salvación, todo el proceso le pertenece al Señor y es para la gloria de Él. Entonces, muy importante, si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, la gloria de Dios quedaría ensombrecida. O sea, Dios estaría compartiendo su gloria con nosotros. Y eso no es posible porque Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos al Salmo 115.1, familia. Salmo 115.1. Empiece, don Edwin. Voy. Sí, señor, voy. Ajá, no se No, preocupe. no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Muy bien. Entonces, es importante. La gloria siempre es para Dios. Si, si yo aporto algo en mi salvación, si yo aporto algo, ya no sería la gloria para Dios. Ya sería una gloria compartida con la parte de Dios y la parte mía. Y eso no, él no comparte su gloria con nadie. Por eso esto es muy importante porque esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros solo a un Dios adoramos, solo a un Dios exaltamos, solo a un Dios le oramos también. ¿Por qué? Porque si nosotros le oramos a María y le oramos a los santos y ellos también nos hacen milagros y señales y prodigios, entonces Dios estaría compartiendo la gloria con ellos. Y eso es su mandato. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, veámoslo Póngase acá. ahí un versículo ahí que lo diga, así es, para ponerlo Sí, acá. exacto. Aquí dice, vea, no a nosotros, ya vamos a otro, vea, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Entonces, nada más analice acá, María, los santos eran hombres, o sea, seres humanos, digámoslo así. Por eso dice, no a nosotros, no a nosotros. O sea, Él no comparte su gloria con nosotros, Él no comparte su gloria con absolutamente ninguna criatura. Eso es en el Salmo 115.1. Ahora, en Isaías 42.8, llamarse, vaya a Isaías 42.8. Este es el versículo clave suyo, el que usted estaba esperando. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué le parece? Precioso. Ese es perfecto. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, a nadie. Él no da la gloria a nadie.
Nadie comparte su gloria con él, absolutamente. Dice, ni mi alabanza a esculturas. O sea, para aquellos que adoran las esculturas, que adoran las imágenes, él no da, él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Muy bien, entonces, Dios salva únicamente a la persona que no confía en sus propias obras, sino que cree en aquel que justifica al impío. Únicamente, familia, únicamente. Hasta que una persona no confiesa que es un impío, no reconoce que está perdido, que no hay nada que pueda hacer en sus propios medios, que está en una miseria espiritual, no es un candidato para recibir la salvación, porque todavía sigue confiando en su propia bondad. Hermanos, y eso es algo de lo más difícil, porque el problema más grande que tiene el hombre, como veíamos el martes, es su orgullo. Y el hombre no se cree tan malo. El hombre cree que hay un poquito de bien en él. Pero hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Siempre he puesto un ejemplo que es un poco fuerte, pero es así. Si usted llega y tiene un tanque séptico y ese tanque tuviera un, digamos, un tubito de desagüe, y usted llega y abre esa llave de ese tanque séptico, ¿qué es lo que sale de ese tanque séptico? Solo inmundicia, solo maldad, solo porquería, solo cochinadas. Entonces, digamos, de ahí es igual que nuestro corazón. No hay absolutamente nada bueno en nosotros. El hombre es malo por naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de reconocer delante de Dios. No, Señor, yo reconozco que no hay nada bueno en mí, nada, absolutamente nada. En maldad he sido formado, como decía David. Todo lo que surpura de mi corazón es pura maldad, es corrupción, es perversidad. No hay nada bueno, Señor. Derrama tu misericordia, Señor. Te necesito. Reconozco que estoy perdido, reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados. Esa es la actitud. Nunca, jamás compararme con nadie. Jamás. Porque igual de malo soy, todos estamos en el mismo tanque. No soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Estoy ahí, estaba ahí metido en el mismo tanque. Entonces eso, que nunca se nos olvida, amada familia, que tengamos siempre presente de dónde nos sacó el Señor. Quienes son justos en sus propios ojos no tienen parte alguna en la obra redentora de la gracia. Tenemos un ejemplo de eso, sí, el publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan? O sea, el fariseo se creía justo a sus propios ojos. Hermanos, y el fariseo no tuvo parte. Acuérdese quién fue el que salió justificado, el publicano, porque el publicano decía, oh Señor, ni siquiera me siento digno de alzar mis ojos a ti, Señor. Ni siquiera eso, Señor. Sé propicio a mí, pecador. En cambio, el fariseo, ¿qué decía? Yo no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. Él se creía mejor que el otro, él se creía bueno. Y el Señor dice que fue el publicano quien descendió justificado. Según el criterio de Dios, la obra de toda persona está muy lejos de ganar por mérito propio la redención que Él provee. En la escala divina de justicia perfecta, hasta el cristiano más devoto y servidor que haya existido no está más cerca de ganarse la salvación que el delincuente más bajo y despreciable que acepta a Cristo en su lecho de muerte. Nuevamente.
En la escala divina de justicia perfecta, hasta el cristiano más devoto y servidor que haya existido, no está más cerca de ganarse la salvación, no está más cerca de ganarse la salvación que el delincuente más bajo y despreciable que acepta a Cristo en su lecho de muerte. Entonces, digamos, ahí nosotros podríamos decir otra frase, podríamos decir esta frase. O sea, no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no me perdone, ni pecado tan pequeño que no necesite la gracia de Dios para ser perdonado, para salvarme. O sea, es por gracia. La misma gracia que perdonó a aquella persona, digamos que era increíblemente una persona moral y religiosa, es la misma gracia que perdonó al delincuente más bajo y despreciable, pero arrepentido. Es la misma gracia. Y ambos tenían la misma necesidad. Si esa persona religiosa y moralista no hubiera abrazado la gracia, y si la abraza el delincuente más bajo y despreciable, el delincuente más bajo y despreciable hubiera sido perdonado y el religioso moralista no. Vamos entendiendo, familia, la necesidad de la gracia que tenemos todos los días, todos los días. Por eso no nos comparemos nunca con nadie. No nos comparemos. No, eso a Dios le desagrada. Le desagrada un montón. No nos comparemos. No somos mejor. No somos mejor. Ni siquiera la fe genuina constituye en sí misma un mérito ni produce la justicia perfecta, aparte de la cual ningún hombre puede acercarse a Dios. En lugar de esto, su fe le es contada como esa justicia requerida. Ahora, el hecho aquí de contar, ¿se acuerda? Vamos a repasar ese pasaje que habíamos visto. Está en Romanos capítulo 4, Elisa, Romanos 4. Versículo 4 y 5. 4 y 5. Ajá. Dicen, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. Entonces, nuevamente, pero al que obra, al que hace obras para salvación, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Qué tremendo, hermanos. O sea, todas esas personas que creen que por obra se van a salvar, más bien lo que están acumulando es pecado, 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 porque están despreciando la única obra que el Padre acepta. Entonces, aquel que obra para salvación, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra para salvación, aquel que cree por fe, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, en otras palabras, es justificado. Entonces, el hecho de contar del que Pablo habla aquí es la justificación. Aquel acto jurídico de Dios, por lo cual imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del pecador. Recuerden, hermanos, que eso es lo que significa la justificación. Ya nosotros el otro día habíamos visto esas palabras, aquí mismo, un viernes. Nuevamente les repito, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa que se nos cuenta por justicia? Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que significa? Significa que usted es declarado justo por creer
en la persona y en la obra. Vea que son las dos cosas. En la persona y en la obra de Jesucristo. En la persona, en todo lo que Él es. El Dios Todopoderoso, el omnipotente Dios, creador del universo, juez de toda la tierra. Santo, 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 Rey Jehová de los ejércitos. Ese es Cristo. Ese es el Emmanuel con nosotros, el Dios con nosotros. Entonces, todo aquel que cree en su persona y cree en su obra, ¿cuál es su obra? La vamos a estar viendo este domingo, familia. Tu vida perfecta, tu vida perfecta, confirmada por Dios, confirmada por Dios. El único en que Dios tiene contentamiento. El único, digámoslo, Él cumplió todas las promesas en referencia al Mesías del Antiguo Testamento. Vivió una vida perfecta. Ahí tenemos lo primero, la vida perfecta del Señor, con todas sus señales, prodigios, maravillas que Él hizo, que mostraban que Él era el Mesías, apuntaban a que Él era el Mesías. Segundo, su muerte, su vida perfecta. Ahora viene, dijimos, su persona. Ahora vienen sus obras, su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección. Y Pedro cita una más para el próximo domingo, su exaltación. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Una vez que el Señor, que nuestro Dios Jesucristo cumplió con todo, dijo, consumado es, Él fue glorificado. Entonces, todo aquel que crea en la persona de Cristo y en su obra, la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, en otras palabras, su obediencia perfecta le es imputada. Esa palabra imputada significa atribuida, le es atribuida a la persona. En otras palabras, le es contada, le es puesta, o sea, la justicia de Cristo es puesta a la cuenta del pecador. Si hay algo que no entienden, hermanos, me preguntan, porque esta parte es básica en el Evangelio. Es básica. O sea, es el entender qué fue lo que hizo Cristo. Cuando usted creyó en Él, de todo corazón, en su persona y en su obra, su vida perfecta, su muerte, su resurrección y su exaltación, cuando usted creyó en Él, de todo corazón lo ha creído, entonces se le imputa la justicia de Cristo. Usted es declarado justo delante de Dios. Se le pone a su cuenta, como si usted tuviera una cuenta corriente, se le deposita a su cuenta la justicia de Cristo, su obediencia perfecta. Entonces ahora el Padre nos ve a nosotros con la justicia perfecta de su Hijo. Vean qué precioso, hermanos, eso es lo maravilloso. Por eso, digamos, debemos valorar este regalo de la gracia de Dios, porque es un regalo. ¿Éramos perfectos? No. ¿Merecíamos esa justicia? No. Somos pecadores, éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero porque hemos creído y ahora nos hemos arrepentido y nos hemos sometido al señorío de Cristo, a su gobierno, a sus mandatos, a sus decretos. Como ahora nos hemos sometido a Él, entonces Él nos atribuye su justicia. Y ya el expediente nuestro no existe. No existe, está clavado en la cruz. Y con esa justicia y salpicados de la sangre de Cristo, limpios, lavados por la preciosa sangre de Cristo, un día nos presentaremos delante de Él y del Padre, postrados y veremos su rostro. Eso es lo precioso, hermanos. Pero Amén, tenemos que amén. vivirlo. Sí, doña Marce. Sí, amén, son palabras preciosas. Sí, Todo es lo que está hermoso, hablando hoy está muy... no tiene punto de comparación. Por eso a mí No, le duele a uno tanto cuando la gente no lo valora, cuando la gente no sabe de qué fue salvada, que fue salvada del pecado,
que no hay nada, absolutamente nada más terrible, trágico, espantoso que el pecado. El pecado es, digámoslo así, es lo más malo que existe, es el mayor peligro que existe. Ni la muerte ni el diablo son tan malos como el propio pecado. El propio pecado nos destruye, nos envía al lago de fuego si no nos arrepentimos, si no nos volvemos al Señor. Entonces, eso es, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso es lo que Pablo dice que nos es contado. O sea, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en términos bíblicos. A don Edwin le fue contado, digamos, Edwin creyó y le fue contado por justicia. Diría así. O sea, le fue contado por justicia, fue declarado justo, le fue imputada, le fue atribuida la justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo. Eso le fue imputado a don Edwin. ¿Sí, don Edwin? Sí, ahí en el versículo 7, ahí mismo, ahí está diciendo eso. En Ajá. realidad, sí, bienaventurado aquellos Ok, cuya iniquidad, exacto. Léalo, fuerte. perdón, Léalo lo fuerte, leo, está bien. bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa del pecado. Es precioso porque, vea, esto sabe, digámoslo así, esto es un salmo, esto es un salmo de David, es un salmo de David. Y aquí, digamos, David dejaba ver lo que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento eran cubiertos, pero hoy son limpios. Hoy el Señor nos ha limpiado. El pecado nuestro no está cubierto, está limpio. Hemos sido limpiados. Para ellos era cubierto. ¿Te acuerdas? El pecado de ellos era cubierto y iban al seno de Abraham. Pero el Señor ya hizo la expiación. Para nosotros está limpio. Estamos limpios por la preciosa sangre derramada en la cruz. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hoy no se nos inculpa de pecado. Y eso es algo maravilloso. No hay nada que traiga más paz y más gozo a nuestras vidas. Que nuestro Señor no nos inculpe de pecado. Cuando estamos nosotros inculpados de pecado, no hay paz, no hay gozo en nuestras vidas. Vivimos amargados, digámoslo así, malhumorados, airados por todo. No hay dominio propio. Esta es la bendición, digamos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, una vez que se nos ha contado por justicia, se nos ha contado, digamos un ejemplo, la obra de Cristo, se nos ha imputado a nosotros y se nos ha depositado en nuestra cuenta, digamos, ha sido puesta en la cuenta del pecador. Luego procede a declarar su veredicto en el sentido de que la persona perdonada es plenamente justa. Dios no puede hacer más que aceptar a su favor, en su favor, a quienes están investidos con la justicia de su propio Hijo. Eso es lo maravilloso, hermanos. O sea, el Padre nos, como veíamos la semana pasada, lo vimos el domingo en la iglesia, en el estudio del domingo, acuérdese, que, nosotros decíamos nosotros decíamos lo siguiente, que el Padre, digamos, nos ha adoptado. El Padre nos ha adoptado. Y si nos ha adoptado como hijos, con solo usted estudiar la palabra adoptar o adopción, significa recibir a una persona como hijo que antes no lo era y darle todos los derechos, digamos, que lo acredita como hijo. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Hermano, nosotros no éramos hijos, éramos criaturas de Dios, no hijos de Dios, no hijos de Dios. Y el Padre nos adopta en Cristo. Por eso, cuando la gente dice que todos somos hijos de Dios, entonces usted tiene que preguntarle, pero ¿por qué la Biblia habla de que Dios nos adoptó? Entonces, ¿quiénes son los adoptados?
porque la Biblia, quiere decir que la Biblia, quiere decir, la Biblia quiere decir con eso que Dios adoptó a toda la humanidad. No, Dios adoptó a sus hijos. Juan 1:12. Juan 1:12. Vamos a Juan 1:12, familia. Vamos a Juan 1:12 para que lo veamos. Aquí ya, con solo Juan 1:12, ya hay el Señor, ya, digámoslo así, hay una restricción de quiénes son hijos de Dios. Juan 1:12, don Edwin. Más a todos los que recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Ahí está. Entonces vamos a poner un caso. Vea que el Señor no está diciendo, toda la humanidad son mis hijos, vea. Más a todos los que le recibieron. Más a todos los que le recibieron. ¿A quién? ¿A quién? Más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A A los Cristo. creyentes. A Cristo. Más a todos los que le recibieron, a Cristo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo teníamos que recibirlo? Como Señor y como Salvador. A todos los que lo recibieron como Señor y como Salvador. Y se acuerda que nosotros estuvimos hablando. No es lo mismo recibir a Jesús como Señor que recibirlo como Salvador. Se recibe de las dos formas. Pero si usted solo lo recibió como Salvador, Él no es su Señor, tampoco es su Salvador. Pero si usted lo recibió como Señor, Él es su Salvador. ¿Entendemos la diferencia? Si yo lo recibo a Él solo por lo que Él hace por mí, que me salva, Él es mi Salvador, que me salvó del pecado, de la muerte, de la ira de Dios, de la condenación eterna, del infierno, de toda maldición. Si yo nada más acepto a Jesús porque Él me salvó, entonces no ha pasado nada. Porque el primer paso que yo tengo que dar es recibirlo a Él como Señor. Y recibirlo como Señor es recibirlo como mi amo. Y yo soy su esclavo. Soy su doulos. Soy su siervo. Recuerdan que ya lo vimos el domingo también. Soy su siervo y eso implica que yo ahora le sirvo a la justicia. Estoy sujeto a su señorío. Hago su voluntad. Él es mi dueño. Yo soy su pertenencia. Ya yo no me pertenezco, nunca me he pertenecido de todas maneras, pero ya yo no hago lo que yo quiero hacer. Ahora hago la voluntad de Dios. No tengo voluntad, mi voluntad es la voluntad de Dios. Ya no se trata de decir, en mi agenda de hoy, yo tengo que hacer esto para Dios. No, en la agenda de Dios, Dios tiene esto para mí. No es lo que yo tengo para Dios, sino lo que Dios tiene para mí. Es muy diferente, hermanos. Entonces, lo acepto como Señor y como Salvador. Vean que aquí dice bien claro, más a todos los que lo recibieron, dice, lógicamente como Señor y Salvador. A los que creen en su nombre. ¿Qué significa en su nombre? A los que creen en su nombre. ¿Qué significa? Nombre no es todo lo que es Él. Todo lo que es Él, en todo lo que es Él, a los que creen en su nombre, en todo lo que es Él, en todo lo que es, en su naturaleza, su carácter, todo lo que Él representa. Recuerdes, Él es el juez de toda la tierra, Él es el creador del universo, Él es el omnipotente Dios, Él es el omnisciente Dios, Él es el omnipresente Dios, Él es el eterno Dios, Él es el inmutable Dios. Él es el Dios lleno de gracia y de verdad, el Dios infinitamente justo y santo, santo, santo. Yo tengo que creer todo eso, yo tengo que creer que Él es el Dios hecho carne, descendido del cielo. En todo lo que es Él, eso es lo que yo estoy creyendo. Dice, a los que creen en su nombre, en su fama, en su poder, eso es lo que significa en su nombre.
les dio potestad, les dio autoridad, les dio derecho, eso es lo que significa, de ser hechos hijos de Dios. Es interesante, porque entonces aquí podemos hacernos un montón de preguntas para que vean que no todos son hijos de Dios. Empecemos a hacer preguntas. Todas las personas, todos los seres humanos han recibido a Cristo Jesús. Todos lo han recibido. No, una. Segundo, todos lo han recibido como Señor y como Salvador. Tampoco, porque hay algunos que solo lo reciben como Salvador y no lo reciben como Señor. Entonces, digámoslo así, ¿qué pasa con esas personas? Ahora, una tercera pregunta. Toda la humanidad creen en su nombre, en todo lo que Él es. ¿Conocen realmente a la persona de Cristo? No, digámoslo así, cuando yo llego a los pies de Cristo, yo tenía la idea de que Jesús había nacido hace 2000 años, hermanos. Yo tenía la idea, y yo sé que más de uno de nosotros también, creíamos que Jesús había nacido hace 2000 años, como un bebecito. No conocíamos al Jesús divino, no conocíamos al creador del universo, no conocíamos al omnipotente Dios, al rey Jehová de los ejércitos que vio Isaías sentado en su trono, donde las faldas llenan el templo. No, no era ese el que conocíamos. Entonces, no, yo antes no era un hijo de Dios, era una criatura. Entonces ahí es donde usted se da cuenta que no todos son hijos de Dios. Y si nosotros a eso le sumamos la adopción, que la adopción tiene que ver cuando somos regenerados y el Espíritu Santo viene a nosotros y el Padre nos adopta y nosotros ahora, digámoslo así, tenemos una relación de padre a hijo. Y ser adoptado, eso es lo que significa. ¿Qué significa ser adoptado? Una persona que es adoptada, recuérdese, es una persona que fue adoptada porque antes no era hijo. O sea, nadie, vamos a poner un caso, ¿para qué yo voy a adoptar a un hijo que es hijo? ¿Tiene sentido? Adoptar a un hijo que es hijo. Si don Edwin era hijo de Dios, ¿por qué Dios lo adoptó entonces? Si ya era hijo, adoptar es a alguien que no era hijo. ¿Entendemos, hermanos? ¿Ven qué maravilloso que es esa? La palabra de Dios a nosotros siempre nos dice. Entonces ahí está el asunto. Por eso debemos nacer de nuevo. Para que el Señor nos adopte. Ahora hemos sido adoptados como hijos en Cristo Jesús. Y somos herederos con Cristo Jesús, coherederos con Él. O sea, el Padre nos adoptó como hijos y nos confiere todos los derechos de hijo. Hermanos, si usted llega y adopta un chiquito y lo adopta como hijo, ese chiquito pasa, usted le confiere todos los derechos de hijo y ese chiquito pasa a disfrutar de todas las bendiciones que usted tiene igualmente para los otros hijos. ¿Me entienden el punto? Eso es lo hermoso, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces, mientras que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, su agrado y complacencia también se revela desde el cielo por la justicia de su bienamado y unigénito. El único en quien Dios tiene complacencia, que es en su perfecto y santo Hijo, Jesucristo. Entonces, nosotros recuérdense, Dios tiene un Hijo perfecto, un único Hijo perfecto, santo, 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 de la única, digámoslo así, de la misma naturaleza del Padre. Y Él es el único en quien Dios tiene contentamiento. Él es el único al que Dios ama incondicionalmente. Ahora, Dios pasó a amar incondicionalmente a quienes están en su Hijo. ¿Entendemos? Pero antes no nos amaba de esa forma. Nos amaba, digamos, con un amor benevolente, con un amor bondadoso, con un amor propio de su naturaleza, porque Él es amor. Pero no era el amor redentor, no era el amor, digamos, de padre a hijo, sino es ese amor misericordioso, ese amor que Dios derrama sobre buenos y malos. Entendemos también esa parte.
Lo entendemos claro. O sea, hoy Dios nos ama. Hoy Dios, digamos, se complace con nosotros porque estamos en su Hijo. Esa es la gran diferencia. Él ama a su Hijo incondicionalmente, es el único en quien Él tiene complacencia, pero Él ama hoy a aquellos que están en el Hijo y los ama de una manera especial y derrama su favor sobre ellos. Somos su especial regalo para el Hijo. ¿Entendemos? Muy bien. De esta manera Dios justifica al impío, no solo al dejar de tener en cuenta su pecado, sino tras haber imputado nuestro pecado a Cristo, quien pagó por completo el castigo debido, y ahora Dios acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Entonces, veámoslo así, a nuestro Señor Jesucristo no le salió barato digamos, el cargar con el pecado nuestro. O sea, el Padre tampoco lo pasó por alto. El Padre lo pasó por alto de nosotros, pero no de su justicia ni de su Hijo, porque Él es el juez perfecto y alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y el que Él designó para morir fue su propio Hijo. Y el Padre le imputó, le cargó todos los pecados y lo ejecutó, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, para que nosotros no tuviéramos que ir a la muerte. Si nosotros con solo un pecado, si nosotros, digamos, si una persona vive 60 años y en esos 60 años solo cometió un pecado, esa persona, si nunca aceptó a Cristo, solo cometió un pecado en su vida, solo uno. Y si esa persona no se arrepintió ni creyó en Cristo, esa persona va al infierno por ese solo pecado. Pero es un solo pecado. Va al infierno por ese solo pecado porque la paga el pecado es muerte. El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces, no, es un solo pecado y la persona muere. Ok, imagínense nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Toda la carga pecaminosa nuestra, toda la carga pecaminosa nuestra fue echada sobre Cristo. Él la cargó, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se llevó toda la carga, la cargó y el Cordero de Dios fue sacrificado, fue ejecutado. ¿Por quién? ¿Por quién fue ejecutado? Por Dios, por el mismo Padre. Por el mismo Padre, correcto, por el mismo Padre. El mismo Padre lo ejecutó. O sea, Él muere por nosotros, pero quien lo ejecuta es el Padre. Y eso lo vamos a estudiar este domingo. Esto es muy importante. Digamos, vean, les voy a dar este versículo lo vamos a estar estudiando el domingo. Véanlo ustedes, Hechos, vamos a Hechos, para que lo vean ustedes mismos. Vamos a estar estudiando dos pasajes vamos a estudiar el próximo domingo. Solamente dos versículos. El 22 y el 23. Doña Marcela, léame por favor el versículo 23. Oscar, ¿capítulo qué de Hechos? 2, Okay. capítulo 2, versículo 23. Vean que yo estoy diciendo que fue el Padre quien lo ejecutó. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahí, nada más ven usted. Voy a mostrarles, voy a darles 1, 2, 3, voy a darles 3 versículos. 4 con este, donde es Dios quien lo ejecuta. O sea, es muy importante entender esto, vean. La muerte de Cristo no es un plan B de Dios. La muerte de Cristo no es que, ay, dijo Dios, dijo Dios, digamos, vamos a poner un caso, Dios llega y crea al hombre, pero Dios piensa que el hombre no va a pecar. Y entonces
resulta que en el camino están en el jardín del Edén y el hombre pecó. Y hace Dios, ¡ay! ¿Qué hago ahora? Pecó el hombre. ¿Y ahora qué hago? No, hermanos, eso no es Dios. Eso es una fábula. Eso no es Dios. Dios desde la eternidad, Él planeó. Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía, digamos, que, digámoslo así, Dios estableció desde la eternidad un plan. Él lo determinó. Ahora, ustedes dicen, pero yo no entiendo. Entonces es como si nosotros fuéramos robots. No, no somos robots. Simplemente Dios conoce todo. Y Dios utiliza, recuerde que ya lo hemos visto, Dios utiliza tanto la perversidad de los corazones de los hombres como la bondad de los corazones de los hombres para él recibir su gloria. Entonces Dios, vea lo que hace aquí en este versículo. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y entonces Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó enviar a su hijo a la cruz, a morir. Vea lo que dice. A este, ¿quién? Cristo. A este, ¿quién? Cristo. Entregado. Vea lo que dice la palabra. Entregado por el determinado consejo, determinado previamente. Dice, y anticipado conocimiento de Dios. O sea, esto no sorprendió a Dios. Ya Dios lo tenía planeado. Jesús no es una víctima de los romanos. Él no es una víctima de los judíos. Que sí, los judíos lo mataron y lo mataron los romanos. Sí, claro. Pero fueron, digamos, los instrumentos que Dios usó para ejecutarlo. Esto lo vamos a ver el domingo. Entonces, dice que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Qué significa inicuo? Un sinónimo. No sé, no tengo idea. No sé, yo no sé si está bien, pero inicuo no es malo. No. Está bien, podríamos decir que es malo, perverso, pero un sinónimo más exacto, impío, por manos de impíos. Es interesante. ¿A quién se está refiriendo aquí? Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, por manos de impíos. ¿Quiénes serían esos impíos? ¿A quién se está refiriendo específicamente? A nosotros. No, porque estamos hablando que en el hecho real, aquí está, Pedro está relatando, vea, recuérdense que Pedro ya está en el primer sermón, Pedro está dando su primer sermón y Pedro está predicando el evangelio. Y Pedro le está diciendo a los judíos, están en la fiesta de Pentecostés, y Pedro les está diciendo, vean, él empezó diciéndoles, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como ustedes mismos saben, ¿a quién? A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ustedes lo ejecutaron, sí, los judíos, falsamente. Ustedes lo acusaron falsamente y los romanos lo ejecutaron. Pero ¿saben qué? Eso ya estaba planeado por Dios y Dios los usó a ustedes para eso. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Quiénes eran los inicuos? Los romanos. Eran los impíos. Los judíos, en este caso, digamos, ellos tenían conocimiento. En este caso, recuerden, un impío es el impío, digamos, una persona, digamos, con conocimiento no se le puede llamar impío. La palabra impío ahí está relacionada más con gentiles que no tenían conocimiento de Dios. Los romanos no tenían ningún conocimiento de Dios. Ellos adoraban a otros dioses. En este contexto, en el que estamos. Dice, y prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces, ¿quién ejecutó a Cristo? Dios, el Padre.
Vamos a otro pasaje. Vamos a Romanos 3:25. Romanos 3:25. Me lo lee, por favor, Elisa. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave ahí para poder identificar que es Dios quien lo ejecuta? No es la propiciación. Puso. Puso, es puso. Ahí está, puso. Ajá. Dice, a quien Dios puso. Fue Dios quien lo puso. Fue Dios quien lo puso como propiciación. O sea, recuerde que propiciación es como la ofrenda propicia, la ofrenda perfecta que aplaca la ira de Dios. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y vean lo que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, él pasó en su paciencia nuestros pecados pasados. Él pasó en su paciencia. O sea, Dios, todas las porquerías que nosotros hicimos en contra de él, como enemigos de él las pasó por alto. ¿Quién las pagó? Su hijo. Su hijo las cargó y pagó por ellas sin merecerlo. Recibió todo el castigo que era para mí, lo recibió él. ¿Entendemos eso, hermanos? Él es el que lo recibe. Él es el que recibe el castigo. Él pasa por alto mi castigo para que yo no lo tenga que recibir. Ven el punto. Entonces, ¿por qué muchas veces nos quejamos acá terrenalmente? Por la, vea, hermanos, ninguna prueba, por más grande que sea, hermanos, se compara con la gloria venidera. Ninguna tribulación, porque todo lo peor que nos podía pasar, lo peor que nos podía pasar, lo pagó nuestro Señor Jesucristo, lo pasó Él en la cruz. ¿Entendemos? Por eso dice acá, a quien Dios puso. Vamos a Romanos 8:32. Un pasaje ya conocido por ustedes. Don Edwin. Ocho 32. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Muy bien. Ya ustedes saben, ya hemos visto bastante esa palabra. El que no escatimó, ¿qué significa? Que no perdonó. El que no perdonó. El que no perdonó ni a su propio hijo. Él no perdonó ni a su propio hijo. Entonces, ¿por qué cree que usted lo va a perdonar? Que usted puede ir con sus pecaditos y con sus cositas sin arrepentirse al cielo. Nadie va al cielo si no se arrepiente. Nadie va al cielo si no se arrepiente. Vea, ni siquiera su hijo, ni siquiera su hijo. El Señor lo ejecutó. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que ¿qué? Lo entregó. ¿Quién lo entregó? El Padre. Lo entregó por todos nosotros. El mismo Padre lo entregó con el consentimiento, con el previo conocimiento de Él. O sea, yo nada más me imagino, digo yo, Dios mío, o sea, todo lo que nuestro Padre Celestial previamente sabía que su Hijo tenía que pasar. Y ahí es donde está el punto, hermano. Y este domingo lo vamos a ver también. Vean. Ustedes saben, y estas son las cosas que uno dice, oh Señor, ¿por qué no llegaste antes a nuestras vidas? Porque tantas cosas que el Señor va añadiendo en conocimiento y uno se duele tanto
de tantas cosas que uno se tragó en el pasado, cosas como estas, es que Jesús es amor, pero el Padre es ira. El Antiguo Testamento, lo único que ve es uno es la ira de Dios, pero en el Nuevo Testamento vemos el amor de Dios en Jesús. Nosotros nos tragamos eso, no nos tragamos eso. Y eso es una blasfemia. Es una blasfemia, hermanos, porque es el mismo Dios. Jesús y el Padre nunca estuvieron opuestos. No es que el Padre quería ira y el Hijo quería gracia. No es que el Padre quería odio y aborrecimiento, destrucción, y el Hijo quería salvación y amor. No, hermanos, no es así. Vean de quién nació, quién creen ustedes que es digámoslo así, el arquitecto, si quieren verlo así, del plan. ¿Quién es el que planeó? Es el Padre, el que hizo el plan de salvación, es el Padre. Es el Padre en su amor, en su gracia. ¿Y desde cuándo lo hizo, hermanos? No lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Porque su naturaleza es amor. Y el corazón del Padre, digámoslo así, hermanos, digamos, es un corazón que sufría al ver que su creación iba a ser destruida. Iba a ser destruida en su justicia. Y él decide derramar gracia para alcanzar gloria. ¿Me entienden el punto? Entonces, Jesús, la obra que hizo Jesús, no fue para que el Padre cambiara de parecer. Era el mismo parecer de Jesús. El Padre Celestial, hermanos, en el Antiguo Testamento, él revela el mismo amor de Jesús, el mismo precioso amor de Jesús. Y usted lo puede ver a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, desde el jardín del Edén, profetizándole a Adán en Génesis 3:15, la primera profecía Hay del un plan. versículo también que, hay un versículo creo que dice que el Padre es el Hijo y como el Hijo es igual que el Padre, algo así que. Ajá. Ok, exactamente. Ellos, digamos, en naturaleza, en amor, en sus atributos. Vamos a poner un ejemplo. No es que Jesús sea más amoroso que el Padre, ni el Padre más justo que Jesús. No, ni que uno tenga más eternidad, ni el otro más inmutabilidad o menos omnisciencia. No, ellos tienen exactamente la misma naturaleza. Entonces, en cuanto a pensamientos, es una unidad. Ellos están en una unidad. O sea, el mismo pensamiento del Padre es el mismo pensamiento del Hijo. El mismo amor del Padre es el mismo amor del Hijo y es el mismo amor del Espíritu Santo. Ellos son una unidad perfecta. Entonces, digámoslo así, hermanos, para que cuando las personas le digan eso, o sea, uno lo puede aclarar. Es el mismo Dios, precioso. El mismo Dios del Antiguo es el mismo Dios del Nuevo. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de toda la Biblia. Amoroso, precioso, fiel, digno de toda adoración y de toda alabanza. Isaías. Vamos a Isaías, familia. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vamos al versículo 10. Eh, este, eh, bueno, doña Sí, Marcela, por favor. sigo yo, sí. Eh, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle. ¿A quién? ¿A quién quiso Jehová quebrantar? A su propio hijo. A su propio hijo.
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuál es el linaje de Cristo? ¿Cuál es el linaje de Cristo, hermanos? ¿Entendemos la palabra? ¿Cuál es el linaje? Recuerden, el linaje habla de descendencia. ¿Cuál es la descendencia real de Jesús? Nosotros. Verá Nosotros, linaje. Nosotros. Ay, oiga. Nosotros, hermanos, nosotros somos linaje ahora de Cristo, hermanos, somos su descendencia real. Dice, vea lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, cuando haya hecho el sacrificio, dice, por el pecado, verá linaje, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces el Padre fue quien lo quiso quebrantar. Aquí mismo nosotros vemos también en Isaías 53, versículos 4 y 5, Elisa. Ya ahora sí, nos salimos del tema ahorita, o sea, momentáneamente de lo que estos versículos últimos que presentamos era para mostrar que todo está planeado por el Padre, que todo es un plan del Padre. Este domingo vamos a ver eso bien bonito, digamos, con base en este versículo de Pedro. Era un plan del Padre, un plan soberano, predeterminado en su previo conocimiento de todas las cosas, en su presencia. Ahora los voy a llevar a otro pasaje. Leamos este ya que estamos en Isaías 53, porque voy a llevarlos a otro pasaje donde ustedes vean, donde ustedes pueden ver que ya estaba planeado el sacrificio de Cristo. Ya hemos visto esos dos pasajes más les voy a dar. Versículo 4 y 5. 4 y 5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ajá. Ok. Vean ustedes, lean 6 también, por favor. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Muy bien, vamos despacio, vamos a ir leyendo despacio, porque aquí este versículo también nos ayuda a ver que el Padre, digamos, tiene parte en esto, que el Padre, todo era un plan del Padre. Vean, dice lo siguiente, y este es un pasaje que está, o sea, digámoslo así, muchos pastores lo enseñan mal. El verdadero contexto de este pasaje está en lo siguiente. Usted sabe que este pasaje siempre se ha usado, digamos, cuando las personas están enfermas, llega digamos, se les dice, hermano, usted está enfermito, pero recuérdese, nuestro Señor Jesucristo, Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Cierto o no? Así mucha gente dice, pero este pasaje no está en ese contexto. El contexto es diferente. Recuérdense, vamos a poner un caso. Las enfermedades, ¿qué son las enfermedades? Es algo que ya nosotros hemos hablado. ¿Qué son las enfermedades? Una enfermedad es una, ¿qué? Es una consecuencia de este mundo caído. Es una consecuencia de el pecado. Son consecuencias del pecado. Ahora, no quiero que me malinterpreten a lo siguiente. No necesariamente una persona que esté enferma por un pecado cometido. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando que las enfermedades, puede ser que sí, pero en este caso no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que las enfermedades en sí son consecuencia, son productos, son resultado del del pecado que entró al mundo. Sí, Jesús nunca se enfermó viéndolo bien, ¿verdad? Ese es el punto. Qué bueno, esa es una observación preciosa que íbamos a hacer. Nuestro Señor Jesucristo nunca se enfermó. No hay una sola evidencia en las Sagradas Escrituras de que Jesús se haya enfermado.
Él no se enfermó porque él nunca pecó. ¿Estamos claros en eso? Entonces, vamos a poner un caso. Vea. Cuando aquí dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y digámoslo así, está hablando de que él en la cruz, él cargó con muchas enfermedades que eran consecuencia de nuestros mismos pecados. ¿Entendemos, hermanos? Él cargó, pero este pasaje realmente no es un pasaje como para utilizarlo cuando una persona está enferma, porque eso, el contexto es diferente. Para, digámoslo así, si usted quiere orar por una persona, ore por sanidad. Pero aquí cuando usted dice, nuestro Señor cargó con nuestras enfermedades, se está refiriendo, digamos, a todo aquel basurero que le echamos a nuestro Señor Jesucristo, pero puras consecuencias de nuestros pecados. Porque recuérdense, vamos a poner un caso. Cada pecado que nosotros cometimos, recuérdense, lleva una pena. Vamos claros. O sea, activa una pena, activa una boleta, como ya hemos hablado. Si yo llegué y mentí, activé una boleta. Si yo llegué y chismeé, activé una boleta. Si yo llegué y cometí, digamos, vi pornografía, activé una boleta. Ok, cada boleta de esas tiene una consecuencia. ¿De qué tipo? Pues, Dios la manifiesta de muchas formas. Puede manifestarla con enfermedad. Acuérdense en 1 Corintios del capítulo 11, en la misma iglesia hay muchos que están enfermos. ¿Y de qué estaban enfermos? A ver, recordemos, ¿de qué estaban enfermos? Estaban debilitados y muchos ahí ya dormían. ¿De qué estaban enfermos? Del pecado, los pecados. ¿No? Porque recuérdense, porque tomaban la cena indignamente. Entonces, ¿qué tenían? Pecado oculto. Pecado oculto no confesado. ¿Estamos claros? Estamos claros. Entonces, estaban enfermos. Entonces, la enfermedad se manifiesta como una consecuencia del pecado. Entonces, nuestro Señor cargó con esas enfermedades. Él cargó con todas nuestras maldiciones, con toda la porquería, digamos, nuestra. Muchas personas cargan maldiciones que Dios ha permitido en las vidas de ellos por pecaminosidad de ellos, por pecaminosidad, digamos, por consecuencias que ellos, de conductas aprendidas en sus propios hogares. Pero entonces es muy importante que nosotros tengamos cuál es el contexto de este pasaje. O sea, si yo voy a ir a orar por una persona, yo no, yo, digamos, no es que estoy cometiendo un pecado si yo lo hago, solamente que no estoy utilizando el pasaje de la manera correcta. Este pasaje lo que muestra es que Jesús en la cruz él le fue cargado no solo los pecados, o sea, toda la porquería, sino las consecuencias de esas porquerías, las penas de las porquerías. ¿Entendemos, familia? O sea, las boletas, y en las boletas, digamos, iban enfermedades, iban maldiciones, iban toda esa porquería iba sobre él. En ese contexto está este pasaje. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero vean lo que dice. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, todas esas circunstancias, todas esas consecuencias, Jesús las estaba padeciendo y sufriendo por nosotros, porque Él era perfecto, el Hijo perfecto de Dios. Él no tenía, digamos, absolutamente ningún pecado, ninguna consecuencia, no tenía que cargar con nada de esto. Él lo hizo en obediencia al Padre, proveyendo salvación para todos aquellos que íbamos a creer en Él. Eso, hermanos, es importante entenderlo de esa forma. O sea, cuando usted lo entiende, usted no quiere, Dios mío, no quiero, o sea, usted no quiere, digamos, fallarle al Señor, no quiere, digamos, un ejemplo, ofenderlo. Usted, digamos, ahora las cosas que hace, usted ya no las hace para que Dios lo ame. Usted no hace las cosas para que Dios lo ame. Usted hace las cosas porque ya Dios lo amó, porque Él lo amó demasiado a usted, porque Él nos ha amado en pasado, nos amó desde que estábamos nosotros en pecados, muertos en delitos y pecados. Entonces dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, hoy nosotros tenemos paz porque él sufrió el castigo, porque éramos impíos y los impíos no tienen paz. ¿Me entienden el punto? Hoy tenemos paz porque él sufrió el castigo. Ese es el punto de entender. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga, pero curados ¿de qué, hermano? Del pecado, del pecado. Entonces es muy importante que nosotros utilicemos los pasajes de la manera correcta. Ahora, cometo un pecado si yo le digo a un hermano, hermano, usted sabe que el Señor él cargó con nuestras enfermedades. No, no estoy cometiendo un pecado. Nada más que no lo estoy usando de la manera correcta. O sea, las enfermedades, igualmente, vea que vuelvo a aclarar. Si una persona está enferma, porque usted, digamos, muchas veces la gente dice, uy, esa señora vio qué enferma que está, o ese señor, uy, yo me imagino que quién sabe qué está haciendo, quién sabe qué pecado habrá cometido, no necesariamente. Porque recuérdese que, digamos, es como decir, viene un huracán, viene un terremoto, viene una inundación. Eso ya son consecuencias de la naturaleza, digamos, que quedó maldita. Digamos, igual, digamos, el hombre quedó maldito. Entonces vamos a estar experimentando enfermedades, vamos a estar experimentando un montón de cosas y no necesariamente porque estamos en ese momento en pecado. No obstante, muchas personas sí la están experimentando por pecado. Porque, digamos, un ejemplo, un promiscuo puede hacer que llegó y tomó una enfermedad venérea producto de su promiscuidad, o tomó un SIDA producto de su promiscuidad, o si estaba en alcoholismo, tomó una cirrosis, o si estaba fumando un cáncer en los pulmones, o etcétera, o etcétera, o etcétera. Personas que los drogadictos se destrozan todo el tabique y digamos la garganta y todo se les pudre. Ok, esas son consecuencias de sus pecados y lógicamente es una consecuencia ya directa del pecado, pero no siempre las enfermedades son producto de que de que la persona en ese momento esté en una práctica de pecado. Puede que sí, puede que no, no podemos juzgar. Muy bien, vamos a 1 Pedro. Vamos a ver si es en 1 Pedro. Ok, primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 17. 17, va leyendo doña Marce, ¿va? Creo, sí, va. Doña Marce es. Yo creo que era Edwin, ¿no? Que O seguía. es Edwin. ¿Cuál de? Bueno, el que lo Yo lo tenga, si tengo ya Edwin. aquí, si quiere ya lo tengo acá, pero no sé cómo gusta. Ok, léalo doña Marce y va Edwin luego. Después de Bueno, doña Marce va y Edwin. dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, ¿cómo es? Ya le digo de nuevo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Qué lindo. Ujú. Ajá, sigamos. Ok. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya acá está ahí, No, sigue el 20, por ya favor. destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí, muy bien. Entonces, vean, aquí vamos a mostrar varias cosas. Empecemos, versículo 17 dice. O sea, esto es un llamado de atención, es una exhortación del apóstol Pedro. Y él dice lo siguiente. Él dice, si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces ustedes deben conducirse con temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, debemos siempre estar en su presencia con temor y temblor. No es con miedo, es con actitud reverente a Él. Dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que el Señor nos tenga con vida. Ya conducirnos con temor y temblor, no con miedo. Dice versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir vana? Inútil. Inútil, sin propósito, vacía manera de vivir. De eso fuimos rescatados, porque a la gente le gusta estar ahí y se devuelve ahí a la vana manera de vivir, sin propósito. No hay ningún propósito, es una vida inútil, sin propósito por parte de Dios. Dice, ¿de quién recibimos esa vana manera de vivir? Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, Adán y Eva. Entonces volvemos acá, dice, sabiendo que fuiste rescatados, digamos, no con cosas corruptibles. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles. ¿Qué quiere decir? Con cosas de este mundo. O sea, el dinero, el oro, la plata, todo eso es corruptible. Cualquier cosa que sea de este mundo es corruptible. Dice, ustedes no fueron redimidos, no fueron rescatados con oro, con plata, con nada corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, digámoslo así, hermanos, fuimos rescatados por la perfección absoluta, por la sangre preciosa de ese ser. Dice, y vea lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué lindo esto, vea, ya destinado. ¿Qué quiere decir? Que el Padre ya lo había destinado, ya el Padre lo había planeado, el Padre lo tenía ya todo, hermanos, digamos, listo para este momento en que nosotros podemos compartir como hermanos. Hoy tenemos la redención, tenemos la salvación gracias a Él. Él se reveló a nuestras vidas y eso lo hizo Él desde la eternidad pasada. Pero vea lo que dice luego, dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Ya ustedes conocen esa palabra. ¿Qué significan los postreros tiempos? Los últimos. Los últimos, pero ¿qué significa? Está bien, está bien. Postrero es último, pero lo hemos estado explicando, lo explicamos este domingo pasado. ¿Qué significa en los postreros tiempos? Y vamos a explicarlo de nuevo este domingo. Voy a hacer mención, pero ya más rápido. ¿Qué significa en los postreros tiempos? Don Edwin, no se le escucha. No es en la iglesia. Ah, El, ¿cómo? el tiempo está anunciado por la iglesia, algo así, no. Bueno, No sé. está cerca, pero no es eso. Está cerquita, sí, pero no es eso. Recuerde que los postreros tiempos, cuando siempre que oigamos la palabra los postreros tiempos o los tiempos finales, como dice Elisa, o tiempos o últimos tiempos, se refiere aquí, postreros tiempos, se refiere a los tiempos del Mesías, a los tiempos desde que se reveló el Mesías en su primera venida hasta su segunda venida. O sea, los postreros tiempos, ¿de dónde a dónde van? De la primera venida del Mesías a la segunda venida del Mesías. Esos son los postreros tiempos. Nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Los postreros tiempos también se puede decir que son los tiempos de la iglesia. Es el tiempo operativo de la iglesia. Porque cuando el Señor venga por segunda vez, ya Él se ha llevado a la iglesia, ya la iglesia no está. Entonces, los postreros tiempos también tiene que ver con el tiempo de operación que va a estar la iglesia. Hoy en día estamos en los postreros tiempos. Ya el Mesías vino y ya está por venir otra vez. Estamos en los postreros tiempos. Pero los postreros tiempos, ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo empezaron los postreros tiempos? Ya lo deben de saber también, porque ya lo vimos el domingo. ¿Cuándo empezaron?
Desde la primera venida. Ah, desde su primera venida. Pero específicamente, recuerde, Pedro lo relata el día de Pentecostés, pero está viendo, la respuesta está viendo, llamarse, empezaron desde su primera venida. Ahí empezaron los tiempos del Mesías, los tiempos mesiánicos, ahí empezó el tiempo ya prácticamente. La iglesia, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo arrancó la iglesia? ¿Cuándo fue inaugurada la iglesia? El Desde el día de Pentecostés. Correcto, familia. Muy bien. El día de Pentecostés nació la iglesia. Entonces, podríamos hablar que los postreros tiempos arrancan a partir de ese momento, que es con el descenso del Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo prácticamente es la inauguración, es el regalo que Dios da de inauguración nomás. El Señor inauguró su iglesia derramando su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Hermanos, no ven eso, pero precioso. Hermanos, maravilloso. Ese fue el regalo. Vamos a inaugurar la iglesia. Tengan al Espíritu Santo sobre ustedes. Aquí están ya. Son mi pertenencia. Los llamados aparte. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Apocalipsis capítulo 13. Otro pasaje conocido. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Don Edwin. 13:8. Ajá. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, sacrificado. Ajá. Muy bien. Entonces, nuevamente, aquí está metido el plan de Dios. Véanlo ustedes. Y la adoraron a quién, a la bestia, al anticristo. Todos los moradores, los habitantes, nombres no estaban escritos. Eso, lógicamente, los que adoran los que adoran a la bestia, los nombres no están escritos en el libro de la vida. Dice, en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde el principio del mundo. ¿Cómo? Desde el principio. Él no fue sacrificado desde el principio del mundo, porque el principio del mundo, estamos hablando que eso fue hace 6,000 años. Nosotros ya tenemos 6,000 años de historia. Estamos claros. Eso es lo que ha pasado. Desde que el Señor, digamos, creó, digamos, desde Adán y Eva, digamos, de Adán a la fecha, hay 6,000 años de historia. Entonces, si Él dice desde el principio del mundo, estamos hablando desde que arrancó Adán. A la fecha son 6,000 años. Ahora, ¿hace cuánto fue sacrificado Cristo? Hace 2000. Hace 2,000 años. Hace 2,000 años. Pero aquí dice que hace 6,000. Entonces se equivocó la Biblia. No, porque Entonces, ya está escrito. Ese es el punto, porque ya estaba planeado. Y el Señor lo anuncia previamente. El Señor dice, miren, ¿saben qué? Vean, para que sepan que yo soy Dios y que yo cumplo todo y que mi palabra es fiel. Yo tengo preparado el plan de salvación para ustedes. La cruz, mi hijo, ya yo lo tengo destinado para ustedes, para que ustedes puedan salvarse y pasar conmigo la eternidad. Eso es, hermanos. Eso es lo que vamos, digamos, a estar viendo este domingo, Dios mediante. Esto es algo precioso, es algo maravilloso, porque usted aquí es donde verdaderamente conoce al Padre, donde verdaderamente conoce al Hijo, donde verdaderamente conoce al Espíritu Santo. Aquí es donde usted se enamora de Dios, donde usted dice, oh Señor, solo puedo postrarme delante de ti, solo puedo adorarte, Señor. ¿Quién soy yo para que tú te hayas revelado a mi vida? Entonces, Don Oscar, yo a veces pienso que lo más cercano a tocarlo, un poco, o sea, tal vez no sé si es tonta la forma, pues siento que a veces la forma de tocar a Dios es a través de un hermano en eh, Cristo, o así, de- que de- siente o uno sea, ese amor, pues en Cristo, digamos, es que uno quisiera tocarlo, dejarlo, no puede, ¿verdad? Porque no, vamos a poner un pero caso, a través de recuérdese. los hermanos yo a veces me siento, Sí, claro, y usted siente eso y es muy fácil porque lo siente, porque todos estamos habitados por Cristo. Todos estamos habitados por Cristo, todos estamos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, digámoslo así, usted muchas veces siente ese toque de esa hermana, de ese hermano, digamos,
cuando es un hermano o hermana genuina, porque él está habitado, ella está habitada. Y entonces usted siente ese toque del Señor en su vida. Eso es algo hermoso, porque somos una unidad. Nosotros estamos en la unidad del Espíritu. Estamos en una unidad con Cristo, habitados por Cristo, por el Padre y por el Hijo, y por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, debido a que Dios acredita el pecado del creyente en la cuenta de Cristo, Él puede acreditar la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. Eso quedó claro. ¿Está claro, verdad? Ok, Dios no pudo haber acreditado justamente a Abraham su justicia si el pecado de Abraham, como el pecado de todos los creyentes, no hubiera sido pagado con el sacrificio de la propia sangre de Cristo. O sea, vamos a poner un caso. Cuando Dios justificó a Abraham, Cristo no había ido a la cruz, pero iba a ir. Y digamos, Dios pudo justificar a Abraham porque Abraham creyó en que Cristo precisamente iba a venir a imputarle su justicia en aquel momento. Y por eso le fue contado por justicia. Pero hasta que Jesús viniera y hiciera el sacrificio, él podía ir al cielo. Mientras tanto, tenía que esperar en el paraíso. Eso es lo que está diciendo acá. Antes de la cruz, el pecado del creyente era pagado por anticipación el sacrificio expiatorio de Cristo. Y a partir de la cruz, el pecado del creyente ha sido pagado por adelantado. El hecho, el hecho de que Dios, vea, vamos a poner un caso. Digamos, el pecado, digamos, los pecados de Abraham fueron pagados por anticipación. O sea, de alguna forma, o sea, cuando Dios le acredita la justicia, lo declara justo a Abraham, Abraham estaba 2000 años antes de Jesús y Dios lo justificó, pero le anticipó la justicia perfecta de Cristo. Ok, hay personas que ahorita no han llegado a Cristo, no han llegado a Cristo todavía y ya esa justicia está paga. Qué lindo, hermano, o sea, ya la pagó nuestro Señor en la cruz. Una cosa es el anticipo y otra cosa es cuando el Señor nos paga por adelantado. Nuestros pecados fueron pagados por adelantado por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Entonces, el hecho de que Dios cuenta la fe de un creyente como si fuera su propia justicia divina es una verdad incomprensible, pero indudable, que conmueve el corazón de los que ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque usted dice, oh Señor, o sea, hace 2000 años, hace 2000 años, tú derramaste tu sangre por mí. Como cuando veíamos en el capítulo 17 que Jesús oraba por los creyentes, por los futuros creyentes. Ya el Señor oraba por Edwin, por doña Marce, por Elisa, por su siervo. El Señor ya oraba por nosotros. O sea, en esa oración sacerdotal estábamos nosotros. Cuando el Señor está en la cruz derramando su sangre, ahí estamos nosotros y ahí está recibiendo Él el castigo de nosotros. Eso, digamos, ahí es donde uno dice, oh Dios, eres infinitamente maravilloso. Cuando un pecador penitente se ve confrontado ante la majestad, el poder, santidad y la justicia de Dios, no puede hacer más que ver su propia perdición y la falta absoluta de valor de sus propias obras. Con la iluminación divina de Él, se da cuenta de que únicamente éramos dignos de condenación. Eso era, o sea, cuando usted se da cuenta, oh no, lo único que yo merecía era la condenación eterna, un enemigo de Dios, hostil, completamente alejado. Lo único que merecía era la muerte. Pero el Señor nos recibió en gracia. El Señor nos perdonó. El Señor derramó su misericordia. Entonces, Él no solamente está dispuesto a salvarle de la condenación, sino también a llenarle con su propia justicia. Y eso es algo precioso. Por gracia soy salvo. Por gracia. Pasaje que ya hemos visto, por medio de la fe. ¿En quién? ¿Quién? ¿En la fe en quién? Jesucristo. Esto no de vosotros, no tiene nada que ver con ustedes. Pues es don de Dios.
no por obras. ¿Por qué un adventista? ¿Por qué un católico? ¿Por qué un mormón? ¿Por qué un testigo de Jehová? Y siga sumando religiones, se empeñan en las obras para salvarse. No por obras para que nadie se gloríe. Nuestra respuesta en la salvación es la fe. Pero es como ya habíamos dicho, ni siquiera esto es de nosotros. Pues es un don de Dios. Si la salvación fuera por mi fe, entonces mi fe sería considerada como una obra. ¿Entienden por qué no es por mi fe? Porque sería considerada una obra. La fe es un don de Dios. Entonces, es porque yo creí. Vean, vamos a poner, la próxima semana vamos a estar viendo, vamos a arrancar un estudio especial, digamos, con 6 marcas del nuevo nacido. Y vamos a ver, digamos, que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo que sucede? La simiente divina, la simiente divina entra en nosotros y el Espíritu Santo la engendra. Digamos, cuando nos regenera. Así es como se produce la salvación. Es como, ¿saben cómo es eso, hermanos? Como cuando una mujer queda embarazada. Digamos, se deposita una semilla. Es depositada en ella una semilla, digámoslo así, y se engendra en ella, digamos, el bebé. Pero igualmente es en nosotros. En nosotros es depositada una semilla, una simiente. ¿Cuál es esa simiente que es depositada? La palabra, Oscar. La palabra, excelente, la palabra. La palabra es la simiente divina, es depositada en nosotros y el Espíritu Santo la engendra. Es ahí donde nacemos de nuevo. Es ahí donde nacemos de nuevo. Entonces, eso es por eso mismo es importante entender que si yo, digamos un ejemplo, digámoslo así, si se tratara de mi fe, y yo puedo creer cualquier cosa, ahí es donde está el tema de los católicos. Por ejemplo, pongamos el caso de los católicos o pongamos el caso de los testigos de Jehová. ¿Por qué ellos no pueden nacer de nuevo? ¿Por qué ellos no pueden nacer? ¿Por qué ellos no tienen al Espíritu Santo? ¿Por qué? Yo creo Porque porque no no creen creen en en Dios. Jesucristo, Pero, no tienen el sí, don de Dios. El sí, don de la fe viene de Dios. sí, pero es que recuerde cómo nacemos. Vamos a ver, doña Marcia, ¿qué dice Edwin? ¿Qué es lo que dice Edwin? No, no, igual de doña Marta estaba yo en eso también. Ok, no, vean, recuérdese que, vean lo que estamos diciendo, vean. Lo que estamos diciendo es que nosotros, o sea, un católico o un testigo de Jehová, ¿por qué no pueden hacer de nuevo? ¿Por qué no pueden hacer de nuevo? Ninguno de los que está ahí adentro pueden hacer de nuevo. Pueden hacer de nuevo si se arrepienten y creen de la forma correcta, pero ¿por qué no pueden hacer de nuevo? Esa es la pregunta, ¿por qué ellos ahí no tienen al Espíritu Santo y por qué no pueden hacer de nuevo? Vea que es algo muy sencillo. ¿Por qué? Les voy a decir, vea que ahorita lo acabo de decir, vea. Yo les dije a ustedes, ¿cómo nacemos de nuevo nosotros? Es Por la implantada en simiente que es la nosotros, palabra. La exacto, palabra. es implantada en nosotros una semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, es implantada una semilla, como cuando usted agarra una semilla y la siembra en la tierra. Ok, ahora, el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, la engendra, la hace germinar. Entonces, ahí es cuando se produce el nuevo nacimiento. Pero ¿por qué no se producen los católicos? ¿Por qué no se producen los mormones? ¿Por qué no se producen los testigos de Jehová? Porque no tienen una sana doctrina. Ese es el punto. Perfecto. Porque no tienen una sana doctrina. Entonces, la doctrina de ellos es corrupta. Es simiente corruptible. Ahora sí, hermanos, entendemos. Ahora ustedes me dicen, pero ¿de dónde saca Oscar eso? ¿De dónde lo saca? Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra. Esto lo vamos a estar viendo también en detalle la próxima semana. Pero vamos a primera de Juan. A primera, para ver si es ahí. No, a primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Primera de Pedro.
Vamos a 1 Pedro. Este es un pasaje que ya lo hemos visto, pero es importante que nosotros lo entendamos claramente cómo se produce, porque muchas veces nosotros quedamos en duda, porque vemos a una señora piadosa, súper devota, y uno dice, pero ¿cómo esa señora, pobrecita, porque cómo esa señora se va a perder? Si mírenla, qué amor tiene. Digamos, ella todos los días va a la iglesia católica véanla y vea qué buena gente y mire cómo ayuda y mire qué cantidad de obras. Pero ¿cómo es posible que se vaya a perder? Bueno, ella es una practicante católica, ella está practicando una doctrina, digamos, corrupta. Entonces, mientras que ella esté practicando, ella está en una práctica de pecado, no va a engendrar la semilla porque es una semilla corrupta. ¿Dónde dice eso? 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, Elisa. No, en la 23, perdón. 23, capítulo 1, versículo 23 de 1 Pedro. 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien. Entonces, nuevamente hago la pregunta. Vea que ya ustedes la contestaron. Vean el punto. Vea. Un testigo de Jehová él recibe simiente. Recibe simiente. Pregunto, ¿recibe simiente? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí. Sí, Y pero de mala, o sea. Exactamente, ahí está. Muy bien. Elisa y doña Marce, muy bien. Ellos reciben una simiente corruptible. Por eso es que no pueden nacer, porque la simiente de ellos es corruptible. Entonces el Espíritu Santo no la puede engendrar. Por eso no nacen de nuevo. Por eso no tienen al Espíritu Santo. Ven el punto. Les leo el pasaje despacio. Siendo renacidos, un sinónimo de renacido, un sinónimo, siendo nacidos de nuevo. ¿Eso es lo que significa? Siendo nacidos de nuevo. No de simiente corruptible. Usted no puede nacer de simiente corruptible. Y la simiente corruptible es todo aquello que es corrupto. Todo aquello que no está acorde a las Sagradas Escrituras. Usted, la semilla que usted va creyendo de la palabra de Dios, sea de cualquier parte de la palabra, conforme usted vaya creyendo, esa semilla se va engendrando y esa la hace germinar el Espíritu Santo y es donde el Señor hace la obra de regeneración completa en la persona. Es ahí donde se da el nuevo nacimiento y eso es continuamente, continuamente, continuamente. Entonces dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la simiente incorruptible la que nos hace nacer. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Sencillo, sencillo. ¿Qué nos hace nacer de nuevo? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo nacemos de nuevo nosotros? Dos cosas usa Dios para que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Qué usa Dios? La Dos instrumentos. palabra La palabra, y el arrepentimiento, ¿no? La la palabra palabra y el y Espíritu Santo. eso, correcto. La palabra y el Espíritu Santo. La palabra es la semilla y el Espíritu Santo es el que hace la obra de, digámoslo así, el engendramiento ahí, digámoslo así, para nacer de nuevo. Muy bien, entonces, ahora se dan cuenta ustedes, porque ustedes me dicen, pero qué raro, pero esa señora, ese señor, tanta fe que tiene, ese señor católico, tienen fe. Esa fe es una fe humana, es una fe del hombre, pero no es la fe salvadora, no es el don de Dios. Digamos, recuérdese, la fe es un don de Dios. Entonces, la fe salvadora solo viene ¿cómo? ¿Cómo viene la fe salvadora? Romanos 10:17, ¿quién se lo sabe? Así, de memoria. A ver, ustedes que ya son cargas en esto. Romanos 10:17. La fe Ajá. viene, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ahí lo tiene. Entonces, ¿cuál es la fe salvadora? Viene por el oír, pero el oír ¿qué? ¿La simiente corruptible? No, la palabra de Dios. Es ahí. Ahora, ¿por qué Pablo decía que por el oír? Porque recuérdese que en aquel tiempo no había Biblias.
Hoy la fe a usted le viene también por leer la palabra de Dios, le viene por escucharla en la iglesia, le viene por escuchar una prédica, le viene digamos, igualmente por leerla. En aquel tiempo no habían Biblias, lo que habían eran pergaminos, lo que habían eran rollos, y digamos, si no estaban accesibles a a cada uno imagínense usted, digamos, hoy vamos a estudiar el capítulo 1 de Santiago, y todo el mundo jalando el rollo digamos, para la sinagoga. No, en ese tiempo no había, entonces por eso Pablo dice que digamos, las escrituras se leían. Acuérdense que Jesús, cuando estaba en Nazaret, en Lucas 4, él llegó y desenrolló el rollo del profeta Isaías y se fue a un pasaje en especial, Isaías 61:1, y él lo leyó, digámoslo así, lo desenrolló. Entonces, ¿cómo era? Por el oír. Entonces, ¿cómo viene la fe salvadora? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Amada familia, miren, vamos a dejarlo hoy acá. Hemos concluido con esta parte ya de la fe. Próxima semana vamos a entrar, Dios mediante, a ver 6 características de un nacido de nuevo. Para que igualmente nosotros, la gente muchas veces dice, pero bueno, ¿cómo sé yo si ya yo nací de nuevo? ¿Cómo sé? ¿Hay algo que me diga a mí, digamos, hay características que me indiquen si yo nací de nuevo o no nací? Bueno, eso vamos a ver. Dios mediante, próximo viernes, si Dios lo permite. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita, amada familia, con mucho gusto. Nada más decirle que bastante nos adelantó para el domingo, si Dios quiere. Ajá. Ah, bueno, digamos, vimos unas partecitas. Este domingo vamos a estar viendo, Dios mediante, ya Pedro dio una introducción de ese primer mensaje que él va a dar a la iglesia, ¿verdad? De ese primero. Entonces ya dio una introducción con la profecía del profeta Joel. Ahora Pedro va a empezar a hablar de Cristo, va a presentar a Cristo. Pero es interesante qué es lo que Pedro va a hacer, y eso es lo que yo quiero que aprendamos. Pedro lo primero que va a hablar él va a hablar de la vida perfecta de Cristo. Después va a hablar de su muerte que estaba planeada y lo que significaba la muerte de Cristo, que era lo que iba a ser la muerte de Cristo. Y después va a hablar de su resurrección. Eso lo vamos a ver de este domingo en 8. Va a hablar de su resurrección y va a citar profecías para que vean que eso ya estaba profetizado. Y finalmente, Pedro va a hablar de su exaltación, que hoy está sentado a la derecha del Padre. Y les presentó el Evangelio y quedaron, pero así. Ustedes han visto la respuesta de ellos. Oh, ¿cómo es que dice? Oh, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, porque ellos habían matado al Mesías. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y crean en el Hijo de Dios. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el domingo vamos a enfocarnos en su vida, en la vida de Jesús, o sea, como Pedro, en la presentación de Pedro y en su muerte. Así que oremos, familia, entonces. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa noche que tú nos has regalado, queremos darte las gracias por lo bueno que tú eres. Eres infinitamente precioso, eres infinitamente maravilloso. Te damos la gloria, Señor, por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Oh Dios, solo podemos postrarnos, es lo menos que podemos hacer, Señor. Vivir vidas rendidas a ti en adoración, en alabanza, en exaltación, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, Señor. Solo queremos un día ver tu rostro, precioso y bendito Jesús. Solo queremos, Señor, oh Dios, darte las gracias, Señor. Darte las gracias, Señor. Gracias en esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, Señor. Interviene poderosamente en sus vidas, en las vidas de sus familias, Señor. Derrama, Señor, tu gracia en abundancia sobre ellos, acampa ángeles alrededor de ellos, Señor. Y continúa tú, Señor, recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. Quédate aquí con nosotros también, Señor, y en el nombre que es por sobre todo nombre oramos.
Amén y amén.